El peso corporal es una medida de la fuerza gravitatoria que ejerce la Tierra sobre la masa de una persona. Ya aquí estamos de regreso en su programa Torre Médica, platicando con alguien de casa, con Milena Heras, la licenciada en nutrición. ¿Cómo estás, Milena? Hola, todo muy bien. Muchas gracias por invitarnos de nuevo. Bienvenida. Gracias. Qué gusto que nos acompañes, Milena. Platicamos en el primer bloque de entrevistas con Monse sobre algunos aspectos clínicos aplicados en el análisis de composición corporal y saber de qué está compuesto nuestra estructura, pues nos da la pauta, pero saber que existen equipos de vanguardia y que de alguna manera dentro de esto existe una variable y los equipos de bioimpedancia marcan la diferencia. ¿Qué es la bioimpedancia aplicada en el ámbito de la salud y el ámbito de salud clínica? Sí, la bioimpedancia, sobre todo en estos equipos, es una corriente que se da por medio del agua de nuestro cuerpo, la cual nos ayuda por la resistencia de los tejidos a medir los niveles de agua, a medir todo lo que comentaba ya Monse anteriormente, la masa magra, la masa muscular, la grasa, y a poder tener un valor exacto de todo lo que compone nuestro peso. Y, por ejemplo, en un equipo de bioimpedancia, ¿qué factores pueden influir para medir lo que es la masa muscular? Sí, es súper importante, sobre todo para los pacientes, recordarles antes de su estudio que no pueden realizar actividad física porque nos puede hacer variar. Como es un estudio que se hace mediante el agua, sí es súper importante estar cuidando que no haya una deshidratación. En ciertos medicamentos como diuréticos también es muy importante cuidarlo porque nos puede variar el resultado. Y también en mujeres con periodo menstrual nos puede dar un cambio en masa muscular sobre todo. ¿Existe un momento ideal para realizar este estudio de bioimpedancia en el transcurso del día? Sí, es súper importante que tiene que ser en ayunas. Siempre pedimos un mínimo de 2 a 3 horas, sea nuestro mínimo. Y para pacientes que ya tienen alguna terapia de reemplazo, si es un paciente en diálisis peritoneal, de preferencia que sea peritoneo seco. Y si es un paciente en hemodiálisis, nos va a dar un valor más exacto saliendo de sus hemodiálisis. ¿Y qué es la densidad mineral ósea? ¿Y estos equipos de bioimpedancia nos ayudan a calcularlo o cómo lo calculas? Sí, nos dan un valor, es más que todo un marcador clínico que nos da un valor. En mujeres es un poquito más importante, pero nos da valores para tener como una calidad de que también está nuestra parte ósea del cuerpo. También usamos cantidades como proteínas o minerales y según eso podemos hacer como algo más específico y checar si pudiera haber algún problema, sobre todo de osteoporosis en algún momento. O sea, el equipo te puede dar la pauta de que pudieras tener algún problema de osteoporosis y confirmarlo con un estudio superior como una densitometría ósea. Sí, exactamente, justo nos puede dar como algún pie o algo ahí para checar con algún médico ya especialista. En aspectos técnicos, Milena, hablando en estructuras, hablar de masa magra, ¿qué es específicamente hablar de esto? La masa magra, sobre todo, y en este estudio está muy especificado, incluso lo segmenta por partes del cuerpo, es todo lo que no contenga grasita, pero nos incluye también el agua, nos incluye órganos, tejidos y sobre todo la masa muscular, que es muy importante dentro de la masa magra porque ayuda mucho también a la parte metabólica. Entre mejor sea nuestra masa magra, mejor metabolizamos nuestra insulina, nuestra glucosa, es más fácil que la pérdida de grasa sea y pues la podemos hasta seccionar por lo mismo, por ejemplo, en mujeres que si retenemos más grasita en el abdomen o en ciertos bracitos, entre más masa magra va a ser más fácil que se puedan perder estos valores como de grasita o de agua. Entonces la relación entre masa magra y salud metabólica tiene una relación muy importante. Muy directa, sí, exacto. Y volviendo a la parte en donde hablábamos de estudios de bioimpedancia, existen una diversidad de equipos que hacen análisis de composición corporal. ¿Qué diferencia en la práctica clínica tienen este tipo de equipos? Y entre una generación y otra generación, ¿cómo ha marcado esa gran diferencia? Se nota mucho la diferencia porque, como ya también lo comentó Monse, en la parte clínica es súper importante porque lo podemos usar en pacientes que no tengan alguna extremidad, sobre todo, y la calcula directamente, o en pacientes que están en cama y no se pueden mover. La diferencia entre estos dos equipos también sí se nota un poquito porque cada uno tiene su nivel de exactitud y cada uno puede marcar si está acostado el paciente, si está en hemodiálisis, si no estuviera en hemodiálisis, si es un paciente que es pediátrico, sobre todo, se marca mucho y nos puede servir como para varios especialistas. Entonces, por ejemplo, en este estudio, en este equipo, que es el más actualizado, nos sirvió un poquito más porque lo envía directamente a la nube, entonces lo hace un poquito más práctico y nos da muchas más hojas de resultado. Para investigación en el área de nutrición o si quizás algún médico quisiera hacer investigación también es muy útil
nos da hojitas de comparación y eso es un poquito más útil para los pacientes, sobre todo en pacientes que tienen objetivos más físicos, de que si quieren aumentar masa muscular o perder grasa, o para los nefrólogos en la cuestión del peso seco. Por eso también es súper importante, porque ellos sí necesitan este valor para poder ajustar y darle mejor calidad a la hemodiálisis de los pacientes. Nos guarda un histórico, ¿verdad? Exacto, nos va guardando una historia. Digo, ese comportamiento que de repente los laboratorios nos están proporcionando en sus resultados pasa de manera igual, donde tú puedes ir llevando un comparativo y decir el comportamiento que tuvo de manera previa en su valoración anterior. Siento que este equipo es de alguna manera un poquito más gentil y fui uno de los que empujé mucho que llegara este equipo. Sí. Hicimos una prueba y lo comparto con la gente que nos ve a través de la pantalla, en donde cuando llegó el equipo de primera generación, venía una recomendación en donde no debíamos hacer el análisis con pacientes que tuvieran marcapaso. Entonces nos dimos a la tarea y a la labor de invitar a las casas que se dedican a la venta de marcapasos y generadores a llevar a cabo el monitoreo para hacer una monitorización segura y efectiva para los pacientes. ¿Te acuerdas? Sí. Y que hicimos un análisis de composición corporal en pacientes que tenían un marcapaso y que de alguna manera demostramos que su condición era segura y efectiva tanto en un equipo como en el otro, y que obviamente los pacientes que tienen una condición cardiovascular y que obviamente requieren del apoyo de un marcapaso definitivo en su organismo, de alguna manera tenían una condición de restricción porque no teníamos de alguna manera esta prueba de manera específica y lo demostramos de manera científica, pero creo que es un parteaguas importante, ¿no crees? Sí, aparte también, independientemente de lo del marcapasos, muchos pacientes con prótesis normalmente en cualquier otro o con cualquier otro equipo les comentan que no se puede realizar su prueba, y hemos tenido últimamente muchos pacientes con prótesis que también les ha sido muy útil y no afecta el resultado de su estudio. Algo importante a considerar. Milena, y en este equipo de bioimpedancia, ¿qué representa el ángulo de fase? El ángulo de fase es un valor sí un poquito más clínico u hospitalario, pero también está muy relacionado a la masa muscular. Normalmente un valor más arribita de 5 nos indica que tenemos un muy buen ángulo de fase, lo cual nos puede evitar a que tengamos complicaciones o que, por ejemplo, tengamos algún riesgo de desnutrición. Pero en pacientes que ya tienen estos niveles un poquito más bajos, lo usamos más como un valor nutricional, de checar su masa muscular, que ya no se estén desnutriendo más de lo que ya de por sí podrían estarlo, y en caso de que ya hubiera alguna enfermedad o estén en cama o en un sector un poquito más hospitalario, lo que nos puede marcar es que podría haber un poquito más de complicaciones, y ahora sí que ya sería parte de compartirlo con el médico para que tenga esto en cuenta. Sería un apoyo para saber cómo suplementarlo. Exacto, sería suplementarlo y pues ya trabajar ahora sí que de la mano. El equipo de bioimpedancia hablaba sobre aspectos que ligan a la condición hídrica. El apoyo que tiene la bioimpedancia en aspectos de condición de hidratación, ¿marca mucho la pauta? Sí, marca mucho la pauta, el apoyo de la hidratación, porque justamente el estudio hace como una evaluación entre, obviamente, nuestra agüita corporal total, la intracelular y la extracelular, y arroja un resultado o un valor que nos dice si habría una sobrehidratación o por lo contrario una deshidratación, con lo cual podemos marcar que si el peso seco, que si habría que aumentar el consumo de agua o más bien restringirle ciertos líquidos o ingesta de líquidos a los pacientes, ya según sea pues la condición que presente el paciente. Hablando de aspectos de bioimpedancia, ¿los canales que tienen estos equipos ofrecen muchas ventajas sobre otros equipos? Sí, de hecho, los niveles de frecuencia que tienen nos dan un valor mucho más exacto, porque a partir del valor de la deshidratación o sobrehidratación que hubiera, lo segmenta por partes del cuerpo, lo cual es mucho más útil para poder decir, ok, si el agüita está ubicada precisamente en las piernas, podemos hacer esto, o dejarle algún medicamento al paciente, o comentarle al nefrólogo, o por lo contrario, que pasa muy común, que la agüita está ubicada en el tórax, que es donde normalmente de por sí todas las personas retenemos más líquidos, pero si ya el paciente está teniendo algunos otros signos o algunos otros síntomas, ya sería de buscar ahora sí que un poquito más la causa. Entonces sí es súper importante checar lo de la hidratación. Mencionaste peso seco. ¿Qué factores son importantes para que este sea más exacto? Sí, hay dos valores en específico que hacen un poquito más exacto nuestro peso seco. Siempre es súper importante preguntarle y hacerle saber al paciente que nos comente si es diabético, porque por la cuestión de la diabetes es un poquito más común que estén reteniendo líquidos, y la albúmina en sangre. No siempre se lo puede pedir porque hay pacientes que llegan y pues sí es un poquito más urgente su peso seco, pero una albúmina bajita en sangre, menos de 3.5, también nos favorece a que el paciente pueda retener más líquidos.
Entonces, usando estos valores, de hecho, ambos estudios nos dan 3 valores con los que podemos como decir, bueno, si el paciente es diabético, vamos a usar el primer valor. Si el paciente tiene esta albúmina, pues nos va a dar un valor incluso aún más exacto. Eso te permite de alguna manera registrar las características clínicas de cada Exacto. paciente y los padecimientos que tenga en un momento dado. Sí, de hecho, cada que empezamos el estudio, independientemente de su peso, como es mucho más importante saber si existe alguna condición o si tuviera, por ejemplo, prótesis, lo que ya comentamos, cada máquina, ya sea el S10 o nos comenta si es hipertenso, si es diabético, si tal vez tuvo alguna cirugía previa o alguna enfermedad, o incluso si hay alguna desnutrición, también lo tenemos que anotar. Aspectos importantes que tienen que considerar y que obviamente buscamos de alguna manera que Centro Unión Guadalajara tenga siempre equipos de vanguardia y darles a ustedes algo lo más específico y lo más exacto para llevar a cabo en un momento dado para pacientes en hemodiálisis o diálisis peritoneal un tratamiento más acorde a las necesidades clínicas que cada uno tiene. Vamos a ir a un corte comercial y continuamos en Torre Médica. Sí. Continuamos. El sobrepeso y la obesidad son problemas de salud que se relacionan con muchos otros como artrosis, apnea del sueño, cálculos en la vesícula, depresión, infertilidad, entre otros.